Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Hablando con Tech Leaders. Aquí está mi compañero de fatigas, Álvaro Sánchez. Buenas, Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y hoy invitado estelar, que ya nos lo había pedido mucha gente y ha tenido el placer de venirse por aquí, le agradecemos, Jordi Miró. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés y Álvaro. Pues vamos a empezar con la charleta, que luego siempre se nos va de madre. Álvaro, si quieres empezar tú, tiramos por ahí con algunas preguntas que tenemos preparadas y avanzamos por ahí. Sí, vale. Bueno, primero, si quieres, Jordi, no sé si quieres presentarte tú primero. Ah, sí, decir sí, un poco, ¿vale? Antes de que leamos cosas sobre LinkedIn y demás, si puedes presentarte tú. Claro que sí. Yo soy Jordi, casado con Mariela hace casi 20 años, tengo 3 hijos, L1, L2, L3, Lucía, León y Laia. Y estudié física, pero nunca ejercí como tal. No ejercí como tal porque ya hace 20 y pico años hubo algún ministro alumbrado que decía que íbamos a vivir sin energía nuclear, cosa que seguimos escuchando ahora y que en cambio en otros países ves que se están dando cuenta que es un error. Han recogido cables, sí. Y eso hace que yo quería estudiar un máster de energía nuclear en Madrid, que es donde estudié yo. Claro, ahora decir que eres de Madrid llamándote Jordi Miró Bruix es un poco complicado, pero es así. Mi padre se fue a hacer la mili a Madrid, se casó, se llevó a mi madre y mis hermanos y yo nacimos en Madrid, ¿no? Y la verdad es que las opciones que había no me... había que ir y tienen mucho más lógica, ¿eh? Había que ir a estudiar a Francia o Alemania, había unos buenos másters, pero en pueblos. ¿Y por qué en pueblos? Porque en los pueblos es donde están las centrales nucleares, no están en la capital. En el centro. Al lado del Pero Bernabéu no la quieren poner, por lo que sé. Pero yo era muy de ciudad, ¿no? Muy de cemento y me dio mucha pereza y pues boom de las .com, consultoras que buscaban ingenieros, matemáticos, físicos, informáticos, alguien con capacidad, digamos, mente analítica. Y yo había programado desde pequeño, no me preguntes por qué mis padres, creo que tenía 7, 8 años, me apuntaron a clases de Basic. Yo creo que es que los martes y los jueves a las 5 de la tarde no tenía ninguna actividad y les iba muy bien que me quedara una hora más en el cole. Y empecé a programar con un Amstrad, compré un Commodore y a partir de ahí pues siempre hubo un ordenador en casa. Mi madre trabajaba en Linux haciendo temas de resonancia magnética nuclear, estudio de proteínas y siempre tuvimos un ordenador en casa y fui programando, fui cambiando el lenguaje, Basic, C, Fortran en la carrera. Y oye, pues salió la oportunidad de empezar a trabajar en consultoría en PricewaterhouseCoopers y a partir de ahí siempre ligado al mundo de la tecnología. Y muy pronto me di cuenta que a mí me gustaba mucho la tecnología, pero que había algo que me gustaba más que la tecnología, que eran las personas y el negocio. Y entonces me fui creando o moviendo hacia esa posición siempre de decir, oye, tengo que estar bastante al día de la tecnología, pero veo que hay un valor adicional por cómo eran nuestros equipos de desarrollo en esa intersección de personas, negocio y tecnología. Y a partir de ahí, pues desarrollé toda mi carrera en España, en Latinoamérica, Estados Unidos, me casé por medio, volví y desde hace pues 12 años en Barcelona y haciendo un poco esto, que es lo único que sé hacer, negocios digitales alrededor de Internet. Sí, me ha resonado mucho todo lo que has contado al principio, porque mi hermano estudió física, tenía ordenador, empezó a estudiar, empezó a programar con Basic, que luego heredé yo, ese Amstrad lo heredé, esa calculadora y esos GoTo los hacía también, los grababa en un casete. Entonces heredé por ahí mi hermano lo mismo, luego entró en Ericsson y ha currado no es puro de informática, al principio sí, al principio tiene libros ahí de JSPs y tal que te había por casa, porque me saca 9 años, entonces alguno también heredé. Sí, claro. Sí, y luego se metió ya en la parte un poco de liderado dentro de Ericsson y tal, pero él estuvo en I+D+I al principio de tal y entró por ahí, porque dices tú, porque no había... En Asturias, por ejemplo, luego se crearon 2 facultades de ingeniería informática, y luego telemática, pero al principio no había, entonces tiraban de industriales, de físicos, matemáticos, de todo. Da igual, ¿no? Lo que te muestra es que hace 20 años teníamos el mismo problema que tiene a día de hoy la industria, ¿no? Sí, me falta gente. Total. Que hay menos profesionales que la demanda de las empresas, ¿no? Pues hace 20 años ya contratábamos físicos, matemáticos y demás. Ahora está más claro, yo creo que físicos y matemáticos han descubierto que esa parte que ya estudiábamos de mucha matemática, mucho análisis de datos y demás, ahora hay una carrera enorme ahí, ¿no? Yo tengo mi padre son 8 hermanos, mi tía menor tiene 6 años menos que yo, con lo cual sus hijos casi son... pues mi prima Marina ha estudiado física. ¿Y qué está haciendo? Temas de data science, de análisis de datos, porque claro, tiene
una capacidad, unos conocimientos de matemáticas muy buenos. Cuando yo empecé a trabajar, eso no se valoraba como ahora. Entonces, ibas hacia informática, desarrollo, pero ahora esa gente tiene esa opción, pero da igual. ¿Qué hay ahora para contratar? Pues la gente que sale de cualquier carrera técnica, más los bootcamps, no sé qué, y todavía nos falta gente. Pues ya pasaba hace 20 años. Sí. Entonces, si tenías un poco de capacidad analítica y te gustaba un poco programar o cacharrear con ordenadores, pues acababas haciendo eso, pues porque era interesante la carrera, se pagaba relativamente mejor que otros sectores y... Que al final un poco, lo hablamos también a veces con lo de las otras cualidades, digamos, cuando hablemos de liderazgo y tal, que lo de programar al final es lo más fácil de enseñar, dentro de que hay un montón de información, hay un montón de tal, pero las otras cosas, igual, eso, la cabeza amueblada, mirar el dato, la parte de matemáticas, no sé, esas cosas sí que requieren más una educación formal como la de una carrera o luego temas de liderazgo, llevar a personas, tal. No es tan fácil enseñar eso. No, y viceversa, los que no hemos estudiado informática hemos sufrido mucho. Es decir, yo recuerdo perfectamente en mis inicios, cuando la primera vez que oí hablar de un servidor de aplicaciones. Ya, bueno. Te puedes imaginar la cara de póker que puse. Entonces, claro, hay un montón de cosas. No has estudiado sistemas de información, no has estudiado bases de datos, no has estudiado arquitectura, no has estudiado un montón de cosas que tienes que suplir de alguna forma. Y pues hace 20 años lo suplías comprando libros y teniendo 1000 libros encima de la mesa, donde por post-its de colores nos los repartíamos entre los compañeros de la mesa. Los rojos son tuyos, los amarillos son tuyos, los verdes son tuyos. Luego hemos ido evolucionando, ¿no?, a que pues empiecen a tener grandes webs, Stack Overflow y similares, y obviamente a día de hoy, pues si te vas ya a los Cursor y demás, pues tienes un asistente directamente en el IDE, ¿no? Pero que yo creo que es, como dicen los americanos, there's no free lunch, ¿no? Pues si estudiaste física o matemáticas, tu base, digamos, numérica y de algoritmia es mucho mejor, pero en cambio no tienes toda esa otra que el Sí, pero yo eso digo que es la parte esa que luego, que esa base de cacharrear y de empezar y es más fácil de enseñar, digamos, sobre todo, bueno, ahora que hay lectures enteras de universidades muy grandes que tienes casi un curso completo de informática, de ingeniería informática, de ingeniería de software. Pues nada, pues me haya saltado la intro, es una intro muy interesante, muy mal. Pues venga, tira, ahora sí, Álvaro, tira con alguna pregunta. Vale, perfecto. Venga, pues empezamos por el principio, ¿vale? Una de las cosas que hacemos en este podcast es un poco desmitificar los diferentes roles, ¿vale? Y bueno, en tu caso, tú eres CTO, ¿vale? Y bueno, es un rol que cambia mucho y varía mucho dependiendo de la empresa, del sector y demás. Lo que nos gustaría saber, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, es para ti, ¿qué es un CTO? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué espacio cubres, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tienes? Pues mira, disclaimer, no soy CTO ahora mismo. Está de Innovation pero bueno, es que ya no sé ni lo que soy, con cariño, pero vamos al... o sea, yo hace un año y pico cambié de rol en la organización, ¿vale? Entonces vamos a, si queréis, ceñirnos antes del cambio, y luego si queréis hablamos del cambio. Vale. Además, vale, perfecto. Mi rol es más parecido a un CEO que cualquier otra cosa, pero yo siempre digo que a mí los títulos me han importado muy poco. Y hay gente que te dice, claro, ahora que eres CTO. No, me han importado muy poco. Siempre me ha preocupado mucho cuál es mi responsabilidad, mis obligaciones y cuánto me vas a pagar. Yeah. Así de claro y meridiano, ¿no? Porque creo que más que el título o el nombre que te ponen, porque no es lo mismo ser CTO de Hotels Network que ser CTO de Google, ¿no? Total. Además que son puntos diferentes. Ni CTO de una empresa de 6 personas, que ahí creo que no tiene que haber CTO, ¿vale? Pero entonces, yo creo que el CTO depende mucho del tipo de organización, ¿no? Pero en cierto tipo de organización, startup, scale-up, normalmente es la persona que tiene el liderazgo sobre todo lo que tiene que ver con ingeniería y desarrollo. Y ahí a veces esa persona tiene como 2 sombreros que en otras organizaciones o en otras culturas partimos muy rápido, que es el VP del CTO. Es decir, es la misma persona la que ha de dirigir la tecnología y el futuro y la estrategia tecnológica del día a día de la organización y de los equipos de ingeniería. Pues es como todo, yo creo que llega un punto que hay que separarlo, pero en muchos sitios no se separa, o en muchos sitios la persona que tiene el título o el cargo de CTO, por ejemplo, en mi caso, yo en muchos casos como me siento más cómodo en la parte de
estrategia, personas y negocio, lo que he buscado siempre es un segundo de a bordo, una mano derecha que a lo mejor me sepa ayudar con la otra parte, que es la puramente más técnica, ¿vale? Entonces yo creo que al final CTO lo que viene a decir es esa persona que tiene ese liderazgo dentro de esa organización en el área de tecnología, que si eres capaz de hacerlo todo, maravilloso, pero que a medida que escala es muy probablemente, no porque no seas capaz, que probablemente no lo seas, sino porque no tienes horas, ¿no? Tu organización ha crecido y entonces, ¿cómo vas a hacer a la vez el día a día de la tecnología, de la estrategia y de dar el soporte de negocio que tienes que dar, ¿no? Sí, yo te he hablado, creo que lo hablamos alguna vez, en la empresa en la que crecimos tanto, en la de Holanda y tal, esa empresa no tenía CTO hasta muy adelante y cuando lo contratamos era un puesto, empezó interno, pero en la parte de Professional Services, era un rol de liderazgo técnico y creció ese rol y siempre fue muy de puertas afuera. Es verdad que luego tuvo, por ejemplo, él introdujo, que era uno de los mayores valedores de la parte de crear una parte SaaS que no teníamos, era todo vender licencias, pero vamos a hacerlo nosotros. Pero era muy de cara, o sea, su tiempo, dices tú, había que repartir el tiempo y lo que más se pedía en aquel momento era batallar con los bancos, con los CTOs de los bancos que siempre querían un counterpart al que hablar, sobre todo al que gritar o echar la bronca, querían a alguien así que sonara potente. No les valía un ingeniero que estaba por ahí haciendo el proyecto. Entonces, él tenía que ir mucho a hacer upselling o a hablar con clientes en existentes proyectos o futuros clientes. Entonces, de puertas adentro, la parte de liderazgo en tecnología, aunque él supervisaba y estaba al día porque le poníamos al día, era más de los otros puestos que teníamos, directores técnicos, teníamos VPs de ingeniería, pero bueno, sí. Por eso creo que depende mucho de la organización, de la estructura o de la organización propia. Yeah. Total. Pero bueno, aún así, diría, sí, yo creo que nos has respondido por lo que he dicho, ¿no? Que, bueno, de las dos patas, ¿no? De lo que es más de personas o liderazgo técnico, siempre para ese tipo de posiciones, ¿no? La parte de personas como que pesa un poco más, ¿no? Tiene más peso. Bueno, yo creo que lo que sucede, ¿no? Sobre todo si tienes la suerte de estar en compañías que crecen. Yo siempre digo que si crecen normalmente es porque el negocio va bien y a mí es lo que más me gusta. Siempre digo que ver negocios que van bien en cualquier ámbito me encantan. Desde la mercería que ves que lleva 40 años abierto, al que es capaz de abrir su segunda tienda o al negocio digital como los nuestros, que pasas de 5 a 10, 50, 100, 200 personas, lo complicado son las personas. Yo lo discutía con mi padre, que tuvo una carrera para nada emprendedora, pero sí muy exitosa en lo profesional. Y decía, si tu problema es que tienes 200 personas, yo tengo 60.000. Entonces, yo ya asumo que contrato a grandes profesionales que saben resolver técnicamente los retos a los que nos enfrentamos, pero son 50, 100, 200 individuos con sus particularidades, sus problemas y sus relaciones, ¿no? Entonces, además, los equipos de desarrollo en ingeniería en general tenemos unas características diferentes que los de marketing, que los de operaciones, que los de ventas. Es decir, en general, y los tópicos suelen existir porque se cumplen en muchos casos, ¿no? Pues posiblemente nuestros equipos son los que tienen unos soft skills menos desarrollados, que su comunicación potencialmente es muy buena entre nosotros, porque hablando de unos y ceros nos entendemos muy bien, pero nos entendemos un poco menos bien con otros stakeholders de la compañía y demás. Entonces, yo creo que hacer una buena gestión de esos recursos y de ese talento, porque para mí es lo más importante de la compañía, es algo súper crítico. Entonces, yo por eso siempre hago remarco esto de las tres pelotas de ¿os acordáis cuando hacíamos en el colegio aprendías a hacer conjuntos? El otro día es que veo a mi hijo y el otro día hacíamos problemas de probabilidad y de intersección y de unión y demás. Y te acuerdas cuando pintaba la intersección y tal. Pero a mí me gusta estar en la intersección de negocio, tecnología y personas. Porque no sé cómo hacer la tecnología que alguien me pide sin conocer el negocio y saber el equipo que tengo o el que quiero tener. Entonces, moviéndome en esas tres circunferencias e intentando estar en esa intersección es donde yo creo que es el trabajo más interesante y además yo creo que uno tiene que ser muy consciente de cuáles son nuestras limitaciones como profesional y entonces tienes que hacer dos cosas. Una, formarte y estudiar y otra es buscar en quién delegar que sea mejor que tú. Es decir, si lo mejor es tener equipos que sean mucho mejor que tú en casi todo. Total. A mí me hace mucha gracia eso de las tres intersecciones porque es verdad, yo siempre tengo la sensación, ¿no?, de que trabajamos como con una manta corta, ¿no? Cuando aprietas más en un lado, el otro se queda un poco descubierto, entonces al día siguiente tienes un fuego en ese otro lado y tienes que apretar más ahí y siempre juegas un poco en eso, ¿no? En esas tres áreas. Sí, pero eso para mí es parte del juego.
Sí, y total. del que te has de estar formando constantemente en esas tres que luego además cada una de ellas se subdivide en muchas zonas, ¿no? Intento contárselo siempre, sobre todo a la gente más junior, que a veces tengo la sensación últimamente de que tienen pocas ganas de estudiar más allá de lo que son las 8 horas oficiales de trabajo, ¿no? Es decir, y siempre les pongo el ejemplo que os he dicho antes, es que yo no estudio informática. Tú sabes la de libros que me he comido yo para poder... Y la de horas. Fuera del Pero trabajo. quiero decir, y me parece lo más normal del mundo, porque estoy convencido, no convencido, es que lo sé, que mi carnicero se sigue formando. Sí, en todo el mundo. Entonces, al final, creo que es ese conocerse a uno mismo y saber en lo que eres bueno, en lo que no eres tan bueno y demás, es muy importante para potenciar obviamente eso que tienes, para reforzar lo que no tienes. Pero yo siempre digo una cosa, ¿sabes qué es lo mejor que tengo? La agenda de contactos que tengo. Porque yo lo que sí sé es quién sabe. Y yo sí sé que si para este problema en el equipo no sabemos suficiente, muy probablemente sé quién sabe, y ya veremos cómo, pero cojo el teléfono, el email, le llamo, le consulto y luego sé, que las cosas de gratis no funcionan, es decir, que por pagar se paga, pero que es muy importante conocer nuestras limitaciones, las nuestras y las de nuestro equipo, porque van a salir. Vas a llegar a ese punto donde tus limitaciones te perjudican y tienes que saber cómo sobreponerte a ellas. Hablando el otro día con una empresa de un caso sobre, bueno, clásico de quiero una metería en la prensa verticalmente, no sé por dónde. Entonces vamos a hacerlo todo custom, así aprendemos. Estaba hablando, digo, yo no estoy metido, pero se puede aprender en paralelo mientras si quieres sacar algo para validar si es un producto que ayuda a una parte del negocio, si es un chatbot que responde, no sé qué parte lo querían, no. Bueno, hablaban un poco como en general, pues el desarrollo para ayudar a desarrolladores, el marketing para los leads, no sé, bueno, un poco de todo. Pero igual para validar un caso de uso, uno de ellos, y ver cómo funciona y tal, porque hay mucho producto ya listo. Claro. En Google, en Amazon, hay chatbots que lo generas, eliges el modelo y tienes un frame de código para poner ahí que te saca un chatbot y ya contesta, con lo de Vertex, que ahora le han cambiado el nombre otra vez. Al V0. Sí, al conversacional y al de search. ¿Por qué empezáis con algo de eso? O yo empezaría con algo de eso mientras seguís formándoos. Y cuando ya... Es que a mí me pasa mucho que lo de... Vamos a ir custom. Digo, es que para ir custom a algo con tanta gente haciendo cosas que saben más que yo, quiero esperar a saber lo suficiente como para decir, mira, esto no es tan bueno, voy a hacerme yo lo mío. Quiero decir, no me hago un coche custom. Me lo compro porque no tengo ni idea de coches. Un ordenador custom me he tardado años en hacer, porque ya está Apple y Lenovo y toda esta gente haciendo ordenadores. Cuando ya sé mucho de un tema, igual tuneo una parte del ordenador o me hago una parte o lo que sea, pero me cuesta ir de primero a custom sabiendo lo que es al principio, que suele ser menos que mucha otra gente. Pero es muy típico, ¿no? En nuestro sector, sobre todo los que... Igual por el afán de cacharrear, porque somos así más curiosos. Porque al final un ingeniero, un desarrollador, como puedes hacer ciertas cosas, esto lo hacemos nosotros. Por eso, por ejemplo, nosotros en DJs Network, todos son servicios gestionados. Es decir, todo corre sobre servicios de Amazon, o TinyBird, o Red Panda. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos haciendo lo que hacemos. Es una plataforma de datos real para hoteles. Pero tenemos un equipo de unas 60 personas en ingeniería ahora mismo. Es decir, pequeño o grande, depende con qué lo queramos comparar, ¿no? Pero mis 4 personas del equipo de infraestructura no tiene ningún sentido que estén montando servidores de aplicaciones, bases de datos y demás, cuando el equipo de RDS de Amazon, ¿cuántos cientos de personas deben ser? No sé, pero pues tú crees que 4 personas haciendo eso, más no sé cuántas cosas más van a ser capaces de gestionar, desplegar y mantener una base de datos igual que lo hace un servicio de Amazon con cientos de ingenieros detrás. Sí. Entonces, lo que pasa que rápidamente, como usando servicios de terceros o no, cualquiera de nosotros es capaz de hacer una POC relativamente rápida y que parece, oye, esto parece que funciona, pero de eso a tener algo productivo, yo creo que hay que ser listo y poner en custom aquellas cosas donde tú aportas un valor diferencial y obtienes un retorno diferencial y usar lo que hacen otras empresas o gente donde para ti es un commodity sobre el que puedes construir algo y sacarle un markup a eso. Sí, es que yo en la empresa en la que estoy ahora, que es la más pequeña que la que he estado nunca y tal, cuando me empezaron a enseñar un poco todo el producto y lo que había, un par de ingenieros que echaban mucho rato explicándome un par de herramientas que había custom, que al final era para hacer el build y arrancar el local y para hacer el paquete. Y echaron 2 o 3, no, te voy a explicar esto y tal, digo, pero esto es una herramienta de empaquetar la aplicación. Sí. Esto no nos paga nadie. Esto no nos paga nadie por esto, ¿no? Esto si le quitamos y ponemos Maven, claro. Claro, ¿cuántas hay en el mercado que funcionan de maravilla? Open source o no open source,
y tú te dedicas a hacer lo que tienes que hacer, que no es hacer un servicio de empaquetado, de building o de deployment. Yo tengo un cliente que decía, no, es que nos hemos construido unos pipes para hacer deployments tal y cual. Que es que te diga 5 alternativas ahora mismo open source, o desde el Jenkins hasta cualquiera de los de pagos para desplegar pipes, o estaban en Amazon, y es que el propio Amazon tiene, chico. Sí, sí. A mí luego eso me hace mucha gracia cuando hablas con gente que dice muchas veces, no, pero es que así no dependemos de este vendor o tal. Digo, pero ¿cuántas veces que cambia esto? ¿Sabes? Cuando se dice, no, hay que preparar esto por si cambiamos de base de datos. Yo no he visto nunca ninguna aplicación que cambie de base de datos y migren de Oracle a otra, a MySQL, por ejemplo. Yo he sufrido un par, pero normalmente son por temas... Pero es un cambio que se hace una vez, o sea, no es algo que sea habitual. Sí. No, en absoluto, pero es lo mismo. Oye, no, yo es que la paradoja de Kubernetes, que aquí algún amigo mío estará tirándote diciendo, métete con ellos, métete con ellos. Es decir, no, vamos a meter todo en Kubernetes porque así mañana nos podemos ir de Amazon a GCP fácilmente. Sí, vamos a vanilla Kubernetes, que así es vendor agnostics. ¿no? Quiero decir, y un carajo, a ver si, por más que lo tengas todo en Kubernetes, te vas mañana rápidamente de Amazon a GCP. Famosas últimas palabras. Vamos a Kubernetes vanilla, que así nos cambiamos de cloud. Claro. Entonces, no sé, yo creo que en general, si somos conscientes del negocio y del retorno de las horas que trabajamos, muchas de las cosas que hacemos no las haríamos porque el retorno es más que negativo. Ya. Pero eso es lo que a veces en nuestros equipos nos falta, que es esa visión más allá de hacer tecnología por hacer tecnología, ¿no? La tecnología está al servicio de un producto y de un negocio. Y yo soy muy pesado con eso. Sí, creo que es un mantra que yo también a veces lo acabo de decir, pero porque hablaba con los desarrolladores a nivel y yo os entiendo que están frustrados, pero es que lo que me estáis vendiendo es como que hacéis mucho código, pero es que nadie nos paga porque hagáis código. Si el cliente que viene mañana le resuelves lo mismo que está pidiendo con una hoja Excel, un email, no sé, algo que no tenga que ver con tirar una línea de código, bienvenido sea. Y si para hacer lo que sea, me escribes una línea, pero me borras 30.000, mejor, porque así 30.000 menos que mantener, o sea, era un poco, es que si no, faltaba como, es que no estoy siendo productivo porque no estoy tirando líneas, da igual. Si estamos pensando lo que vamos a hacer y luego acabamos haciendo con un script de bash de 5 líneas que lee de una Excel, se hace con esto y no me hace falta 7 microservicios en escala, ¿sabes? Porque había un momento que había como un hype en tocar todos los palos de todo lo que había en tecnología, todo lo que salía en Reddit había que tenerlo. Es Kafka, curioso Kubernetes, no sé qué, todo. Porque a veces nos enfadamos porque es que soy ingeniero y no me dejas pensar. Y otras es al revés. Deberías ser ingeniero, pero lo único que quieres ser es un picacódigo. Yeah. ¿No? Entonces, ¿cómo balanceas eso? Pero la realidad es que hay que pensar mucho para ver cómo aportar ese valor que está esperando. Y a veces nos pasa a todos que sales corriendo a picar código o voy a moverme rápido, voy a tocar cosas rápido para parecer que estoy muy ocupado. Sí. Y bueno, un poco en contraste, porque yo estuve en el CTO Summit y ahí hice la charla del cambio de CTO al tío y el más eso, pues de equipo grande, equipo pequeño, equipo con unas timelines y unos deliveries muy cerrados a un equipo como más investigar. Y esa charla, pues a mí creo que nosotros pudimos verlos los que éramos asistentes, pero no está pública. Y hay unas cuantas cosas interesantes. Entonces, yo pensé que estaba. Es que nos la mandaron a nosotros, es que lo estuve mirando el otro día, nos la mandaron a nosotros en un que podemos revisar las charlas a los que asistimos, pero yo creo que luego no la encontré otro día, igual sí que está, pero bueno. Sobre eso, el cambio ese, ¿cómo fue? ¿Qué fue los pain points que tuviste? Que estuvo, a mí me interesó mucho lo que contaste allí. En un momento determinado yo cambio y entonces el cambio, como yo creo que lo sabe mucha gente, yo me fui de la compañía. Me fui, pero no me llegué a ir. Es decir, yo decidí, me salió una oportunidad que era difícilmente rechazable. Bueno, pues tomé la decisión. Entonces, hacemos un plan de salida, de transición, pero el día anterior a dejar la compañía me dicen que no me incorporo al otro sitio y al final, pues bueno, gracias a que tengo un socio y jefe maravilloso y unos inversores que también, pues decidimos que volvía a la compañía y buscamos una posición, obviamente, pues Víctor, que era nuestro VP, pasaba a ser el CTO y demás, y lo que no tenía sentido es que yo volviera a hacer lo que hacía, cuando ya habíamos preparado la organización para que siguiera adelante. Entonces, había algo que nos estábamos quejando mucho tiempo, que era, hemos crecido y somos lentos, ¿no? Pasa por dos motivos normalmente. Uno, porque tienes mucha más gente en la organización, con lo cual, por definición, has de ser más lento. Dos, porque tienes más y mejores clientes y entonces, pues, no puedes ser tan
tan rápido, porque tienes que tener más estabilidad que la que te puedes permitir al principio probablemente. Y entonces dijimos, oye, siempre hemos querido tenemos muchas ideas en la cabeza que no acabamos de sacar nunca porque lo que necesitas en el día a día no te permite hacer esto, ¿no? Entonces vamos a crear un pequeño equipo, llamémosle innovación, palabra que levantaría alguna ampolla, porque parece que entonces el único equipo que iba a innovar era el mío y que el resto de la gente iba a pasar a hacer legacy y demás. Y explicar, oye, que no quiere decir que esto solo innove un equipo y el resto no. Buscamos un nombre y al final le llamamos Lab, pero la idea era, oye, ¿somos capaces de volver a hacer producto de la forma que lo haces cuando eres 3, 4, 5, es decir, súper rápido, súper ágil, descartar y probar cosas que están en el tintero que como no son súper core, no hacemos, pero que a lo mejor pueden tener valor, y valor entendido, valor de negocio y valor relevante, porque si no, y creamos un pequeño equipo de 2 ingenieros, una persona del equipo de producto y usabilidad y yo. Entonces, lecciones aprendidas. Pues que cuando tienes un producto bastante grande y esa innovación se roza con el producto, generas fricciones, porque en ese equipo nuevo quieres ir rápido y guarro. Pero claro, en tus repos y hay un montón de políticas y en tus pipelines, ¿no? Cualquier cosa. Claro, hay que hacer dos reviews por pull request. Pues si no tengo suficientes miembros para hacer 2 reviews. Entonces, mientras el código es un repo tuyo nuevo, perfecto. Pero ese rápidamente empiezas a tener que mínimamente integrarlo con los repos existentes. Yeah. Claro, entonces eres como un elefante en una cacharrería. Primero que nuestro producto ya ha crecido suficiente, hay muchísimos repos, no te los conoces todos, ni todos los servicios. Entonces ahora le tengo que pedir a fulanito de otro equipo que me haga una pequeña cosa. Claro, para él en su equipo y en su backlog. Esto no es prioritario. Entonces, Jordi tiene que tirar de favores. Claro, a ese equipo lo he contratado, como alguien dice yo, y hasta hace 15 días me reportaban, si no a mí directamente, pero digamos, la última. Sí. Entonces, empiezan a pedir favores. Y sacamos 2 o 3 productos que nos están funcionando muy bien. De hecho, uno de ellos ha ido creciendo, evolucionando hacia un producto mucho más serio. Pero nos dimos cuenta de que había demasiada dependencia del core en todas esas ideas que teníamos, porque tiene mucho sentido. Es decir, es muy raro que si tenemos una plataforma de personalización para las webs de los hoteles, me lo voy a inventar, pero ahora quiero hacer algo totalmente desalineado de eso. ¿Cómo demonios lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a colocar? ¿No? Entonces, siempre rápidamente acababas teniendo que acabar ahí. Luego, por otro lado, tienes la duda de si cuando tú eres pocos en una compañía, normalmente el perfil en todas las áreas, pero ciñéndonos a la nuestra, lo que tienes son muchos full stack, porque tienes poca gente y necesitas gente que pueda tocar de todo. A medida que la compañía crece y va bien, lo que vas haciendo es al revés, vas teniendo mucha especialización, que a lo mejor aún tienes algún full stack, pero lo normal es mucha especialización. Claro, cuando creamos este equipo nace sin contratar a nadie, con gente existente en el equipo de ingeniería, que además pues, creíamos que tenían los skills y que son excelentes profesionales. O sea, los contrataría mañana una y otra vez. Pero posiblemente lo que hubiéramos necesitado es quizá incluso hasta otra persona que lo liderara y no fuera yo, con todos los bias que tenía, ¿no? Pero que ese perfil más de early stage, de startup, ya no existía en la compañía. Sí, eran más especialistas. Claro, entonces, y que además también que estás acostumbrado, ese perfil, cuando ya lo contratamos, es un perfil de gente que sabe hacer las cosas muy bien, entiéndase, con todas las buenas prácticas de la industria. En este caso lo que quieres es seguir cuantas menos mejor. Y velocidad. Sí. Entonces, yo creo que fue un experimento muy bueno. Sacamos varios productos que están en producción a día de hoy con uso de los clientes, pero que te planteas, oye, si tuvieras que volver a hacerlo, pues bueno, si tuviera que volver a hacerlo, tendríamos que acotar mucho qué vamos a hacer y que tenga cero o cuasi cero dependencia del producto actual, que ese equipo a lo mejor tenga otra composición. Pero bueno, fue una aventura interesante para todos. Nosotros tuvimos un poco un tema parecido de que todos los equipos innovaban, pero era difícil que lo llevaran a término, salvo cuando tenía algún ingeniero más senior que se plantaba un poco más en plan, no, mira, esto hay que hacerlo porque perdemos mucho tiempo haciendo esto, o esta parte va a ser un bottleneck en un futuro. Entonces, esos como que acaban sacando cosas que luego utilizábamos todos, pero era un poco más, dependías de que esa persona fuera un poco tozuda y que la gente de producto de ese equipo en particular
le permitiera o entendiera también que era a largo plazo, o habían tenido algún caso de escrito anterior. ¿Te acuerdas cuando arreglamos esto? Pues esto es parecido. Y cuando ya éramos tan grandes, eso se reducía, digamos. Ya no era una agua en el océano, una gota de agua en el océano. Entonces, luego se creó un equipo horizontal, que tampoco, bueno, era para la parte de backend, el equipo de service, que proveía un SDK a los equipos y librerías y automatizaba alguna cosa para ellos, análisis de seguridad para todos, o sea, sacaron beneficios, pero era... Lo que dices tú, estaban por separado del resto, pero luego tenías que tocar en todo lo de demás. Si saco una mejora para un pipeline, necesito un pipeline en el que probarlo. Y a alguien le tengo que tocar algo y probablemente rompérselo un par de días hasta que se lo arreglo. Entonces, no había tanto... Bien sea interno o externo, esos problemas los vas a tener, ¿no? En nuestro caso era al revés. Queríamos que fuera siempre externo. O sea, queríamos cosas que pudiéramos, entre comillas, vender o no. Cuando digo vender o no, es cobrar o no. Pero es decir, que pudiéramos colocar en los diferentes paquetes que le vendemos. Y, por ejemplo, las primeras interacciones con inteligencia artificial. O sea, nosotros siempre hemos tenido inteligencia artificial y machine learning en nuestro producto. De hecho, tenemos un producto basado en nuestros algoritmos que nos costó vender durante mucho tiempo. Ahora lo vendemos mejor, porque como todo el mundo sabe más de inteligencia artificial y machine learning que nosotros, pues nos lo compran mejor. Pero inteligencia artificial generativa, pues hicimos los primeros experimentos, los metimos allí. Oye, pues en nuestras campañas de personalización, si te puedo ayudar en todo lo que es texto, imagen y demás, introdujimos eso dentro de toda la parte del builder de los mensajes. Hemos lanzado un producto nuevo. O sea, sí que hicimos cosas, pero te das cuenta que rápidamente, pues ese proof of concept de introducir la inteligencia artificial generativa, había que meterlo en el dashboard del producto principal. Claro. Y ahí ya se complica el tema. Sí, entonces luego había la parte de lo que se hacía en proyectos, intentar traerlo al producto genérico, al producto de banca. Entonces, este proyecto ha pedido, pues, es el primer proyecto que cogíamos que llevaba wealth, que llevaba temas de inversiones y no sé qué. Pues de ahí se sacó un producto genérico, luego no triunfó, luego se compró una empresa con otro software, se cambió. Pero bueno, es que también había innovación por ahí, pero también era complicado el retorno porque lo que dices tú, lo que hacías en proyectos era, dentro de que se hacía bien, era distinto a cómo se trabajaba en la parte de producto. Entonces no seguía los mismos estándares, cada proyecto hacía un poco sus cosas, dependiendo también del banco, y había otros estándares, y había unas cosas que se probaban y otras que no, y otras que se hacían distinto. Entonces, no todo se podía usar, aunque la idea sí. Lo que había reutilizado en código no. Entonces tenías que volver a hacerlo de cero dentro del equipo nuestro y era como hacerlo 2 veces y frustraba mucho pero si esto ya lo he hecho en el proyecto anterior, ¿por qué tengo que esperar a 6 meses a que me lo des en producto? Si lo tengo aquí, lo copio, pego y me lo llevo. No era así tampoco, pero no había como no estandarizábamos las prácticas y cómo hacíamos las cosas, no se podía reutilizar mucho código por el backend y por el front. Entonces luego intentamos estandarizar ahí cosas para que el código de aquí se pareciera más al código de interno, etcétera. Pero sí, que eso fue un pain point bastante guapo. Pues muy bien. ¿Tenías ahí una de la organización Buenos Hábitos, Cultura de Calidad, Álvaro? Sí, y otro tema que sale bastante repetido, ¿vale? En todos nuestros programas es el tema de la cultura, ¿no? Y bueno, uniendo un poco con algunas cosas que yo personalmente he estado leyendo últimamente, ¿vale? Como el tema de calidad, buenos hábitos, como dice Kenbeth, ¿no? De que yo no soy un buen programador, sino soy un programador con buenos hábitos, ¿no? Eso, ¿cómo en tu experiencia, cómo has sido capaz de transmitírselo a los equipos, de asegurar, oye, de que poco a poco pues vamos mejorando cosas, que tenemos una cultura de calidad, realmente pues nos centramos, o sea, que somos capaces de sacrificar un poco la velocidad e intentar tener mejores hábitos de calidad, de testing, de buenas prácticas y demás? Yo creo que como decíamos antes, depende mucho del momento de la compañía. De hecho, por ejemplo, yo hace unos años monté una startup para temas de educación a través de juegos para niños de 2 a 6 años y uno de los problemas ahí, por ejemplo, fue que contratamos gente demasiado buena para un early stage, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Lo que entendemos por buenas prácticas, yo creo que cambia en función del momento de la compañía. Es decir, tú no puedes estar haciendo un MVP o algo super early stage con el mismo andamiaje o infraestructura en todos los niveles que cuando vas creciendo y tienes muchos más clientes. Es decir, no tiene sentido que tú desde el día 0 te plantees tener un coverage del 80%, que todos los deployments estén automatizados, que tengas o sea, que tengamos todas esas buenas prácticas que tenemos a la vez que crecemos. Eso es muy cierto. Lo que sí creo es que es muy importante que seas consciente de lo que no estás haciendo y que sean decisiones conscientes y que
seas consciente de los cadáveres que vas dejando por el camino. Es decir, como dice Martin Fowler, que la deuda técnica existe, te lo puedes creer o no, la vas a pagar. ¿Cuándo? Entonces está el famoso cuadrante aquel de Martin Fowler donde dice, oye, en función de dónde estés, esa deuda, eres consciente o no eres consciente y demás, porque cómo vas a tener que reaccionar ante ella es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo metes tú esas buenas prácticas y cómo convences no solo a tu equipo de desarrollo, sino al resto de stakeholders de la compañía que vienen acostumbrados a una velocidad de desarrollo durante un tiempo y de golpe y porrazo, cuando las cosas empiezan a ser más grandes, más serias, tienes que empezar a decir, oye, no, a partir de ahora vamos a subir nuestro volumen de testing, no solo vamos a hacer testing unitarios, vamos a empezar a hacer más tipos de testing, no vamos a desplegar así como así, vamos a tener todo el despliegue automatizado, Eso yo creo que es relativamente sencillo de explicar los pros y los contras porque hay mucha documentación, pero también a veces lo que hay que hacer es una pequeña prueba y demostrar. Es decir, dónde estamos perdiendo y ganando el tiempo, pues muchas veces tenemos la sensación de que vamos muy rápido y es mentira, porque vamos muy rápido hacia adelante y hacia atrás. Es decir, despliegas muchas veces, pero esos despliegues tienen muchos problemas que hacen que tengas que dedicar mucho tiempo a arreglar lo que has desplegado. Y a lo mejor resulta que en vez en la frecuencia que antes desplegaba 3 veces, ahora solo despliego una, pero no tengo casi ningún issue. Mi cadencia es mucho más rápida que esa en la que voy adelante y hacia atrás constantemente, ¿no? Entonces, además, si estás creciendo, muchas oportunidades, lo que sucede es que el negocio va mejor y puedes empezar a traer mejor talento a la compañía. Ese mejor talento, en muchos casos, una de las condiciones es que quieres seguir haciendo las cosas, como hablábamos, bien. Es decir, donde el equipo de producto sabe hacer bien su trabajo, donde el equipo de desarrollo hace todo aquello que nos gusta hacer, es decir, hago un buen diseño, hago un buen análisis, desarrollo, tengo testing, pruebo las cosas, todo está bastante bien automatizado. Entonces, yo creo que es una cuestión de enseñar dónde está el retorno y por qué, cuando la mayoría de la industria hace las cosas de una forma, por qué hay que hacerlas así. Es decir, inventarte un nuevo framework de desarrollo, un nuevo proceso, es complicadísimo y tienes que ser un genio de narices y tener un equipo buenísimo e inteligentísimo para hacer eso, cuando el 95% de los mortales lo que tenemos que hacer es usar una metodología de desarrollo de las que están más que inventadas y documentadas, usar un lenguaje de programación. Yo creo que a ninguno se nos ocurriría ahora inventarnos un lenguaje de programación, un framework en alguno de los lenguajes de programación habituales que usamos. Porque no tiene sentido si usamos PHP, no usar Symfony o Laravel, porque la comunidad que hay debajo de eso, eres un gran beneficiado, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Cuando le cuentas a la gente, tanto de tu equipo de ingeniería como de fuera, todo eso y por qué a veces lo que pasa es que nos vamos y decimos, no, es que en Google, GitHub y tal hacen esto, y tus peers te dicen, pero es que no somos Google, Facebook y GitHub. Ya, es verdad. Y por eso hay ciertas cosas de Google, Facebook y GitHub que no copiamos, pero hay muchas otras que son comunes a esas, Sí. a las de un nivel por debajo, 2, 3 y 4. Entonces, no tiene mucho sentido que nos inventemos uno. Lo que sí tiene sentido es que cojamos eso de base y, como hay una frase que me gusta mucho, una expresión muy venezolana, y lo tropicalicemos. ¿Qué quiere decir? Que lo hagas tuyo. Es decir, yo no conozco ninguna compañía donde el Agile se haga de la misma forma. Y es que no tiene sentido que lo hagamos de la misma forma, porque hay un condicionante importante que son las personas. Entonces, Lo que es importante es que conozcamos las bases, que conozcamos cómo funciona y que le demos nuestra identidad. Pues lo mismo pasa con las buenas prácticas. ¿Es obligatorio tener equipo de QA? Pues no sé, yo hace muchos años que no tengo. Lo que no quiere decir que el proceso de QA no sea, ¿vale? ¿Tiene sentido que en todos los proyectos tengas el mismo coverage de testing y que en todos hagas todo tipo de testing? Creo que no, pero eso te lo da un poco la experiencia, las canas, la falta de pelo y también quién tienes en tu equipo. Sí, sí. Total. Sí, es que depende de... La madurez individual de los diferentes miembros, pero también la madurez colectiva de ese equipo. El ownership y la responsabilidad que tienen como equipo. Es decir, al final el equipo es tan fuerte como el eslabón más débil del equipo. Entonces, tú puedes tener un equipo de 10 tíos que son individualmente un 10, pero como equipo sean un 5. Pues, oye, dame 10 tíos de 7 que como equipo hagan un 8.
Total, hay un montón en ese camino de muchas microdecisiones, ¿no? Que son decisiones colectivas al final entre el equipo, que lo que dices, ¿no? Al final, cuanto más experiencia y más tiros haya pegado la gente del equipo en general, ¿vale? Y haya visto pues, los problemas que puede acarrear ciertos errores, o decir, oye, coger un framework y aplicarlo directamente porque sí, y cosas de ese tipo, ¿sabes? No, realmente no son cuestiones que salgan, ¿no? Y a veces, para eso nos pagan a los que estamos en posiciones de liderazgo. No hay mejor decisión que la que viene tomada por el equipo. Pero a veces, si el equipo no sabe tomarla o no quiere tomarla, para eso te pagan. Y a veces, incluso cuando ves que el equipo está tomando una decisión y tú sabes que no es correcta, pero no sabes lo suficiente como para ensuciarte las manos y demostrarlo, ahí es donde digo que entra la agenda. Oye, no te preocupes, que voy a montar un workshop y te voy a traer a un tío que sé que tiene los huevos pelados, perdón por la expresión, de hacer esto y que nos va a enseñar el cómo, el por qué y vamos a verlo, ¿no? Porque hay veces que ves claramente y a veces te puedes permitir que una decisión de equipo que sabes que es errónea, puedes permitir que se tome porque sabes que el daño que va a causar es pequeño y tú, para que la gente aprenda a tomar decisiones, no hay peor decisión que la que no se toma. Entonces, a veces una mala decisión es mejor que no tomar una decisión, pero a veces esa mala decisión puede generar mucho daño y tu obligación está en pararla y a veces en permitir que pase para que el equipo aprenda, porque tú no aprendes en zapato ajeno. Es decir, puedes leer 25.000 libros que hasta que no te pegas tú una bofetada hay cosas que no aprendes. Entonces, a veces que te dejen pegarte la bofetada está muy bien, pero hay veces, como los que tenemos hijos, ves que tu hijo se va a hacer daño y dices, bueno, se va a hacer poco daño, que se caiga, y hay veces que dices que se va a hacer mucho daño, no puedo permitir que se caiga, ¿no? Entonces, ahí está un poco también eso, el seniority, el conocer gente y el saber que, oye, a veces hay que ayudar al equipo a tomar la decisión. El otro día decía, estoy escuchando el chat el podcast de Recuenco y decía que él piensa que hay que caerse, y es verdad, hay que caerse del columpio para luego no hacerse daño, no tener accidentes con la moto, ¿no? Pues bueno, es un poco eso. Con la moto, tú sabes que con la moto solo hay dos tipos de motoristas. El que se ha caído y el que se va a caer. Y el que se va a caer. Es verdad. Pero sí, no, cierto. aplicaba eso, es un ejemplo, ¿vale? Que sí que es verdad que hay cosas que aunque sepas que van a ser un fallo, pues lo permites porque, bueno, sabes que es un fallo controlado, pero y realmente el beneficio está en que la gente aprenda, ¿no? Y hay otros que no te lo puedes permitir porque dicen, oye, yo sé es que me lo voy a inventar, pero que esto va a tener un downtime y que cada minuto de downtime que tenemos es tanto dinero que no facturamos. Pues esto tengo que pararlo a tiempo. Sí, eso había una tabla, me acuerdo cuando lo vimos en el máster que hice hace un tiempo. Cuando dimos la parte de testing había, depende cuando pilles el error, lo que costaba ese error. De $1, 10, 100 hasta claro. cerca de producción. Yo lo hablaba con la empresa que estoy ahora, no estamos ni en producción. O sea, no estamos live, no tenemos cliente. Entonces digo, ahora podemos, de hecho hemos quitado líneas. Claro. Entonces digo, ahora podemos romper muchísimo porque nada va a romperse más que pues el despliegue que íbamos a hacer ayer en el entorno de test, pues que lo hacemos mañana. Pero nadie está entrando a este sistema, no hay logins diarios. Entonces, es el momento, porque lo estuvimos posponiendo, porque yo cuando entré también iba un poco, oye, no voy a llegar aquí a decir todo esto fuera, pero a mí me sobraban líneas de código por arriba y por abajo. Todas esas herramientas customizadas que habíamos sacado para empaquetar fuera. No sé, entonces, el otro día estuvimos mirando, ahí hemos borrado 50 o 60 mil líneas de código, sin perder funcionalidad de lo que es funcionalidad core de lo que queremos vender. Entonces, decía, pero ahora vamos a tirar para adelante, rompemos y luego vamos a añadir un montón de cosas después que nos van a hacer falta, pero ahora sería perder el tiempo, empezar a poner todos esos guardarraíles, etcétera, etcétera, porque da igual, porque podemos romper. Y de hecho se lo he dicho, aprovechad ahora, que llegará un momento en el que entre peticiones de clientes y tal no vamos a poder ni tocar la mitad de estas cosas. Que no podrás, porque tendrás clientes a los que no te puedes permitir dejarles sin servicio. Y es verdad que depende mucho del tipo de servicio que damos o de producto que construimos. Es verdad que productos de vida o muerte o críticos, muchos de nosotros no hacemos. La gente, o sea, estamos muy enamorados de nuestros productos, pero yo no construyo un robot que opera a corazón abierto ni gestiono la energía del país, ¿no? Entonces, hacemos aplicaciones web y demás. Tenemos una gran suerte que qué es lo peor que pasa si mi aplicación no pasa. No funciona, ¿no? Pero dicho eso, aunque no seas crítico, necesitas dar un buen performance y un buen servicio, ¿no? Entonces, a medida que tu negocio crece, pues no puedes hacer las cosas de la misma manera porque tienes más clientes, tu impacto es más grande. Hay un montón de motivos por los cuales, por eso los procesos, herramientas y profesionales cambian durante la vida de la compañía. Sí, yo creo que además es lo que dices tú, es los equipos, la gente, el momento en el que esté el equipo, hay muchas cosas que afectan a
al tema del autor. Pero bueno, también lo hablaba el otro día con otra empresa que querían poner un poco, que no sabían cómo gestionar lo de la calidad sin decirles directamente, se hace así se hace código en JavaScript en mi empresa, así se hace código en React, así se hace código en Java. Digo, bueno, pues sin decirlo así, de que le quites toda la libertad y sea más aburrido hacer código que yo que sé, pon barreras. Depende de los equipos, mira, que se pueden equivocar, pero desde aquí, que no hagan un Cristo. Otros que se equivoquen aquí, que dices tú, mira, te dejo subir y bajar las escaleras estas que tengo delante de casa, que son 3, porque con mucho te vas a caer ahí un poco. Se me ha roto el brazo el segundo niño, ya es el segundo que se me rompe el brazo. Pero igual tengo que dejar de dejarlos correr por ahí. Pero no es lo mismo que, no, súbete a la valla, que te puedes caer de 10 metros. Eso no te voy a dejar. Pero corre por aquí un poco y si te estoy diciendo que no subas escaleras hasta que tal, pues hay muchas maneras de dejar a los equipos tener un poco de libertad, sin restringirlo todo, sin que el daño que se pueda hacer o sin que se vayan tanto que estén desalineados unos equipos con otros, no pueden reutilizar código, etcétera, etcétera. Es difícil encontrar el punto porque depende del equipo y del momento en el que estén, pero bueno, yo creo que van más por ahí las cosas. Pero eso es lo bonito de sí, ahí está la divertido. Quiero decir, lo bonito está en ir tomándole el pulso a las personas y al equipo para ver por dónde puedes soltar y por dónde tienes que apretar. Lo bonito y lo difícil. Claro, bueno. Pero es que la vida es compleja. Totalmente. Es que estaba pensando que lo estaba buscando ahora, porque cuando estáis hablando de lo del momento en el que está el nivel del... Había una lo habíamos usado cuando empezamos con la discusión del code coverage. ¿Cuánto tenemos que tener? 75, 80, 75 está bien. Y había encontrado yo una parábola. Estaba en Stack Overflow y la tenía marcada. Estaba buscándola ahora. Luego la comparto en Twitter. Que es el gran maestro de la sabiduría. Entonces le va a preguntar el junior. Dice, maestro, ¿cuánto test coverage es bueno? Dice, tú no te preocupes, haz código y vete haciendo test y así irás mejorando y tal. Y luego el siguiente le pregunta, maestro, el 100%. Y al otro le dice, depende porque el momento. Y luego le explica, ¿por qué a cada uno le das una respuesta distinta? Dice, porque el junior acaba de empezar, lo bueno es que vaya haciendo test sin preocuparse de que tiene que llegar al 77% de coverage. El otro ya tiene experiencia sobre, sabe qué tal, y el otro me va a aplicar lo que él sabe porque es senior. Entonces está guay la parábola, si viene todo explicado. Claro. Como una historia así ancestral y está chula. Me acuerdo de pegarla en el Confluence y hablar de ello. Porque al final tuvimos ese debate. Y era sí, 80. Vale. 85, es que no va por ahí. Está cubriendo la funcionalidad que tal, pero bueno. Sí, al final es gestión de riesgo. Sí. No es ni más ni menos que gestión de riesgo. Es decir, porque además, que tengas el 80%, si te dejas por probar el 20% más crítico, es como no haber hecho nada de testing, ¿no? O sea, a lo mejor prefiero que solo hagas el 20%, pero que ese 20% esté el 100% de lo crítico. Sí, lo que decíamos, yo sí lo hablamos con Félix o así, la ley esta que dice que dime lo que mides y te doy los resultados. Claro, empezó la gente a tener coberturas del 100% porque había ahí unos ignore a Pingrel en clases de... No, es que esto es unitario, esto no hace falta, estos son solo modelos. Venga, claro, salían las coberturas del 90 para arriba. Porque al final estás midiendo eso. Y no lo que dices tú, que igual la funcionalidad mayor está en un trozo muy pequeño, prefiero que eso se cubra primero, aunque tu coverage sea el 20%. Pero me estás cubriendo el 90% de sus casos de uso del banco, de lo que tiene en producción. Yo, aparte de lo que es mi día a día, algo que hace muchos años que hago, es que hago consultoría, asesoría a otras compañías, ¿no? Y suelen ser compañías más pequeñas, que les va relativamente bien, que levantan capital y que se encuentran con el clásico problema de crecer. Problema que cuando lo has hecho varias veces, te tomas 2 cafés con el equipo y normalmente la lista de primeros 10 problemas grandes es muy parecida y que no es porque tú seas más listo, ¿no? Es porque en vez de tener 25 30 años tengo 47, ¿no? Entonces, y este es uno de los claros ejemplos, ¿no? Pues te das cuenta que les va mejor, pero se empiezan a tener esos problemas de que tienen mucha regresión y lo primero que preguntas, oye, ¿cómo está el testing? No hay testing. En el mejor de los casos hay un equipo de QA o no. Y entonces, bueno, pues es que hay que llegar al 80% de coverage. Digo, no, hay que llegar, sí, como aspiración a futuro. Pero ahora mismo, ¿tenéis identificados cuáles son vuestros flujos más... usados, más críticos? Pues eso ya me parece una osadía pensar que estás diciendo. Pero digamos, para mí, los más críticos a nivel de negocio. Sí. Porque esos son los primeros que tendremos que ver, sí, con unitarios de integración, con lo que hablábamos antes, con una herramienta de un tercero podemos hacer algo rápido para tener ese testing, ¿no? Y construir a partir de ahí, porque si no, ya sé qué va a pasar.
el CEO le vas a poner unos objetivos al equipo, se los vas a meter si tienen variable dentro del variable, y que va a hacer desde el CTO para abajo, y llegar al 80% de cobertura en 3 días, tío. Sí, sí. Cumplir el Y además te voy a traer el sonar que va a decir que lo tengo. Y tú, como no tienes ni idea, te lo vas a tener que tragar, y va a pasar lo que decía Félix. El que sí sabe empieza a mirar aquello y dices, coño, pues es que no estás midiendo nada. Ya. Pero hemos conseguido. Y me voy a ir a los inversores y les voy a decir, mira qué bien que nos va. 90%. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario. Esa es la diferencia entre el que el objetivo sea el KPI o el objetivo es hacer lo que está debajo del KPI, ¿no? Que es hacer o conseguir el objetivo real, ¿no? Es decir, si en cambio el objetivo real es, vamos a ver si el número de regresiones, de downtime o demás que tenemos, lo bajamos. Exactamente. Porque si me subes el coverage al 90%, pero no mejoramos esos indicadores que normalmente vienen de eso, está claro que no. Sí, entonces tuvimos es que con eso tuvimos el mismo problema. Empezamos con las Dora Metrics. Alguien empezó con las Dora Metrics y empezamos a medir, no, las releases más a menudo, más no sé qué. Perfecto, hacíamos una release semanal que no cogía ningún cliente, pues al final estás con bancos. Los que están en producción no lo quieren, los que están en proyectos, lo decía los proyectos, era más como un tema mensual o cada release. Y luego, en esa release y tal, los parches que sacábamos, o sea, se estaba sacando un parche el anterior y está haciendo la release nueva. Y me saqué un listado de todos los parches de los repositorios y tal. Digo, mira, vamos de media a 10 parches por release. Digo, igual es mejor sacar uno al mes y que tengamos un par de parches nada más o ninguno. Es que, ¿qué es lo que quiero conseguir? Claro. ¿Sacar más releases? Porque entonces lo estoy consiguiendo. Sí. ¿O sacar mejores releases? Porque no lo estoy consiguiendo. Entonces, yo creo que es lo que decía antes, ¿no? Esa alineación entre el negocio y a mí me gusta hablar de desarrollo de producto, porque sí creo firmemente que esa pelea, los que somos más viejos de producto, ingeniería histórica, tiene que ir mucho más de la mano. Entonces, sí. Hay que buscar, llámale OKRs, KPIs y demás, pero que de verdad solucionen el negocio y no que solucionen que hemos mejorado el testing. Realmente. Vale. Teníamos aquí un poco cambio de tema, pero es un tema muy chulo. Ya habéis puesto unas cuantas preguntas a lo largo del tema y últimamente leímos, a mí me pasó cuando llegué a la empresa de Ámsterdam, que también puede ser por el tipo de empresa, el crecimiento que tuvo, pero empezamos a tener gente de baja de burnout, que yo en España no lo había. O igual tuve mucha suerte, pero mira que he estado en consultoras y tal, pero empezó a haber gente quemada, gente muy joven además que entraba, de los que entraban más jóvenes, al poco se iba un tiempo y tú tienes la organización Ancla Life y bueno, es un poco más enfocado a emprendedores. Hace poco también salió una bonilista. Por ese tema, no sé si te afectó personalmente o conoces mucho y por eso sacaste la organización. ¿Qué nos puedes contar ahí de ese tema? Sí, a ver, Ancla nace porque Diego Ballesteros, que es uno de los históricos del Internet patrio, ¿no? Sin delantal y demás, publica un día en Twitter su depresión, que ha salido adelante de una depresión muy seria y que tiene ganas de hacer algo. Yo a Diego hace muchos años que lo conozco y le escribo y le digo, oye, Diego, primero siento mucho lo que has pasado porque es algo que yo he vivido de cerca, es decir, me contabas, como muchas veces, mi abuelo estuvo ingresado mucho tiempo en un psiquiátrico, los temas de salud mental en casa nunca se han escondido. Y yo en un momento determinado pasé por 2 momentos puntuales por unas crisis de ansiedad muy fuertes de acabar en el hospital. Y le dije, no estás solo, si te puedo echar una mano, si vas a hacer algo, por favor avísame. Y me dice, tengo esta idea, quiero montar una ONG para ayudar a los emprendedores en la prevención, sobre todo, es donde trabajamos, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros se pone a hacer una maratón sin haber entrenado, pero nos lanzamos a crear empresas y ya no hablo de que no tengamos ni idea de negocio, tecnología, además, sino sin estar preparados mentalmente para la montaña rusa de emociones que va a ser eso. Entonces ese es el origen de Ancla. Ancla hace casi 4 años que lo montamos y la realidad es que cada vez se habla más del tema. De hecho, llevamos unos meses que yo este mes creo que he hecho 3, 4 apariciones en diferentes foros y diferentes formatos para explicar un poco qué es lo que hacemos, la divulgación a través de un podcast y de un newsletter, formación a través de un programa que tenemos muy bien estructurado de
yo se lo comentaba hoy, ¿no? Es como tener un maletín de herramientas y saber qué herramienta tienes que usar en cada momento. Pero claro, si nadie te las ha enseñado ni las has practicado, es muy difícil decir qué herramienta necesito en cada momento. Si no, pareces como aquel que tiene un martillo y lo ve todo como un clavo. Y a veces necesita el destornillador, a veces necesita unos alicates y demás. Entonces, una formación de 9 semanas, o tenemos una comunidad tanto a través de WhatsApp como física o virtual, dependiendo de unos grupos de confianza y nos reunimos una vez al mes. Y lo último que hemos sacado son ayuda profesional en tanto coaching como psicólogos y psiquiatras que sabemos que conocen lo que es la problemática del emprendedor. Y no porque el emprendedor sea un ser mitológico o especial, pero sí que es cierto que hay una serie de características del tipo de emprendedor que tiene empresas de alto impacto o de alto crecimiento que se dan entre todos y que si no lo conoces, yo lo cuento cuando se lo cuento a mi familia o a mis amigos y claro, hay cosas de la relación en la empresa o con los inversores y demás que les alucina porque no lo han visto y no lo han oído nunca. Por lo mismo le puede pasar a tu terapeuta, que si no ha oído según qué cosas, pues tiene que aprenderlas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que además que justo y me lo preguntaba alguien, pero es que eso no lo pasa solo al emprendedor. Eso si empiezas al equipo directivo que acompaña a ese emprendedor, le pasan muchas de esas cosas porque descargas en ellos y viceversa. Lo que es un hecho es que cada vez cuesta menos hablar de salud mental, porque yo creo que a nivel social cada vez más estamos concienciados que la salud mental hay que cuidarla. Empieza a ser menos estigma poder decir claramente: oye, yo he sufrido de ansiedad, he tenido problemas de adicciones, he tenido ciertas situaciones, sin que eso sea un tabú ni que me pongan en una lista negra para poder profesional y personalmente desarrollarme. No es un estigma que haya desaparecido y es parte de lo que hacemos nosotros sobre todo con la parte de divulgación, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de ver a personas con mayor o menor éxito, pero contando, como yo digo siempre, mis miserias y mis problemas y cómo he sido capaz de salir o no de allí y cómo, pues muy probablemente habrá otra gente que a lo mejor te vea y diga: oye, pues si Jordi, si Miguel, si Diego, si Juan han sido capaces de contar todo esto, pero más allá de contarlo solo soy capaz de levantar la mano y decir... porque una de las cosas es, los que llevamos gafas vamos o deberíamos ir una vez al año al oculista, ¿no? A que nos vean los dientes 3/4 de lo mismo. Si te duele el hombro, pues lo primero que piensas es: voy a ir al traumatólogo. Y a lo mejor el traumatólogo me deriva a otro lado, ¿no? El primer problema muchas veces es entender que tienes un problema de salud mental, porque como no es tan obvio el dolor, ni es tan obvio, pues el identificar que es de salud mental es más complejo. Y el levantar la mano, como uno, no tienes tan claro qué es, y dos, durante mucho tiempo, hostia, es que si vas al psicólogo, es que estás loco. Estoy loco. Sí. Loco, no, yo no estoy loco. Bueno, quizás no estoy muy cuerdo, pero yo ha habido épocas que he estado muy mal y he ido al psicólogo todas las semanas. Ha habido épocas que he estado regular y he ido un poco menos, y épocas como ahora que sigo yendo cada 3 meses más o menos, porque a mí me sirve para tocar base, para decir: oye, estoy bien y creo que estoy relativamente cuerdo. Entonces, esto pasa a todos los niveles y sí que empiezas a ver más en las empresas gente de baja por motivos de salud mental, y que posiblemente antes, los que tenemos cierta edad y llevamos 20 años trabajando, y yo cuando empecé a trabajar en mis primeros años de trabajo no conocía a nadie que se hubiera cogido una baja por algo así. Y por suerte ahora, tanto la sanidad como la empresa, como el empleado, tiene bastante más claro que esto es así, que esto sucede y que a veces no hay más remedio que hacer un parón. Yo ahí siempre suelo insistir mucho: un parón, pero para cuidarte. Es decir, no sirve de nada supongamos que parte de ese problema te lo genera el trabajo. Claro, no ir al trabajo te va a ayudar porque ese estresor desaparece, pero tienes que trabajarte a ti, y normalmente con ayuda profesional, porque lo normal es que al trabajo tengas que volver. A ese u a otro, me da igual, pero vas a tener que volver. Entonces, esos periodos tienen que servir para empezar a trabajar. Entonces, yo creo que es muy importante, igual que os decía antes, conocerse a uno mismo profesionalmente, es que hay que conocerse a uno mismo personalmente. Es decir, yo creo que en esta sociedad que vivimos, en la que todo va tan rápido y tan deprisa, dedicamos poco tiempo a nosotros mismos. Es decir, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti mismo, a mirarte para adentro, a saber cómo estás y a ver qué cosas te suman, te restan, cómo aparto las que me restan y pongo más de las que me suman, y qué herramientas yo sé
que me ayudan a mí a estar mejor. Entonces, es parte de lo que enseñamos en Ancla. Y entonces yo, de todo lo que he aprendido, he leído y demás, hay unas cosas que a mí me hacen mucho bien y que intento que estén ahí presentes siempre. Otras que o no me han gustado tanto o no me hacen tanto bien, pero sé que están ahí y que a lo mejor puedo recurrir a ellas. Es cierto que es como todo, si no las practicas mucho, el día que las quieres usar, a lo mejor no te dan todo el beneficio que podrían, pero seguro que si no las conozco, no las pongo en marcha. Y al final son cosas que parecen muy tontas, que son, igual que hablábamos antes de buenos hábitos de desarrollo, son buenos hábitos de vida. Es decir, comes bien, haces un mínimo de deporte, duermes bien, trabajas el número justo de horas al día, entendiendo también que nuestra actividad profesional no es siempre lineal y plana de 9 a 5. En casi ningún trabajo, en muchos trabajos no es así. Sí. Y yo siempre, cuando en los equipos a veces se queja la gente, joder, es que llevamos 15 días apretando más de la cuenta. Le digo siempre el mismo ejemplo. ¿Y tú qué crees que hace el carnicero, el pescadero y el tal cuando llega Navidad? Claro. Desde el día 20, desde el 15 de diciembre al 15 de enero, ¿cuánto curran? Porque no está escrito, ¿no? Para que todos nosotros tengamos todos esos procesos. Pues en todas las profesiones hay momentos en los que hay que apretar. Claro, lo que no puede ser, como bien dice mi padre, es intentar correr un maratón al ritmo de 100 metros. Claro que ya ni en 200 eres capaz de mantenerlo, pues imagínate 42 kilómetros. Por esto es lo mismo, ¿no? Hay una serie de buenas prácticas que si incorporas en tu vida y las mantienes, es mucho más fácil estar bien que estar mal. Y cuando empiezas a estar mal, cada uno de nosotros, lo que está muy claro es que cuando te conoces y te miras todos los días un ratito hacia adentro, empiezas a ver. Pues Jordi Miró, muy consciente de que cuando empieza a no hacer deporte y a comer mal, hay algo que no funciona, ¿no? Pero hay otra gente que duerme mal. Yo en general suelo dormir bastante bien, incluso cuando estoy jodido, ¿no? Entonces, el obligarte a llevar una vida sana en todos los aspectos, pues te ayuda a estar mejor posicionado ante estos problemas que todos sufrimos. Y a veces cuando con todo eso, incluso haciendo mindfulness, meditación, respiración y demás, pues no es suficiente, pues hay que acudir a alguien que te ayude con medicinas o sin medicinas, en función de lo bien o mal que estés, a encauzar de nuevo todo para poder seguir adelante. Sí, porque no es tan fácil parar cuando estás en momentos así, ¿eh? Sobre todo en el mundo de la startup, por ejemplo, si no estás trabajando en una empresa, ¿no? O de cuenta ajena. Yo lo he visto, yo no he emprendido nunca, pero yo he visto a mi padre siempre que tiene una pequeña empresa que no se quita ni nada, pero tiene una empresa muy tradicional y siempre, y él no desconectaba, ¿sabes? Yo lo veía los fines de semana pensando en su negocio, de pagar las nóminas que tiene que pagar el mes que viene, todas estas cosas, ¿no? Y entiendo pues que eso es un tema que quema mucho, ¿no? Y más en el mundo startup ahora mismo, que lo decía la bonilista el otro día, que es que hay ceros o 100, no hay término medio, ¿sabes? Si tienes que ir, y eso puede llegar a ser bastante tóxico. Bueno, yo cerré mi anterior startup por eso. Yo acabé 2 veces en 15 días en urgencias. Hostia. Y las cosas pasan porque han de pasar. La segunda, mi mujer estaba por el hospital y entonces, pues yo, como era muy terco, no escuchaba y creo que es la única vez que mi mujer ha llamado a mis padres para decir, oye, echarte la mano porque este desgraciado no escucha. Ya. Y a la mañana siguiente todavía pensaba que había que seguir echándole más carbón a la máquina y me di cuenta que la máquina había descarrilado hacía tiempo. Ya. No te queda más remedio que llamar a tus inversores y decirles, señores, quizá tendría que haber parado antes, pero no he sido capaz y vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Pero y yo ya había tenido episodios de este estilo antes, de aquello que dices. Pero no lo asociabas a que era esto, claro. No, yo ya había pasado por ese pozo, yo ya había salido con terapia y con demás y volví a caer y fue cuando dije, no, tío, el problema es que no lo has sistematizado. Ya. Yo hace 7 años pesaba 30 kilos más que ahora y decidí perder peso, quizás no si mi mujer me oyera, no en el mejor momento de mi vida, intentando levantar capital, en una situación complicada en la empresa, recién nacida mi hija, me volví loco. Pero bueno, conseguí por fin perder todo ese peso que me sobraba. Yo siempre hacía una dieta y cuando llegaba a los 5 o 6 kilos de perder ya lo dejaba, ¿no? Por esto me pasó lo mismo. Yo tuve en un momento una situación muy dura en una empresa con un ex socio y eso me llevó al hospital. Hice un montón de cosas para recuperarme. Pero luego volviste.
pero no las interioricé y las hice mías parte del día a día. Y esa es parte de lo que os decía, ¿no? Todas esas cosas. Sí, una cosa es hacer dieta y otra cosa es aprender a comer bien. Pues esto es lo mismo. Exacto. Una vez aprendes a comer bien, pues puedes salirte de ese comer bien de vez en cuando porque no pasa nada, porque el 90% de los días comes bien. Pues si el 90% de los días hago estas cosas que a mí me hacen estar en un nivel bueno, pues de vez en cuando puedo saltarme eso. Pero si al revés es el 90% que lo salto, es difícil que el 10% que lo hago bien sea la base, ¿no? Entonces, me parece muy interesante también por la parte de verlo tú en otros. En posiciones de liderazgo y tal, también puede pasarte que en tu equipo alguien haya que veas tú que claro, no está yendo por donde tiene que ir y empezar a ayudar, lo que dices tú, un poco Mira, como por prevenir antes de que llegue el burnout y se tenga que ir 6 meses, que al final vas a perder los dos, pues verlo. Oye, no te estás cuidando bien, oye, ¿por qué te quedas todos los días? No sé, lo que sea que haga, que está fuera de la norma. El otro día, de hecho, era un mes más o menos, yo creo que fui a Madrid, que Pedro parece que montado las skills, ¿no? Que es, sí, lo he anunciado, sí. Y justo hablábamos de eso, ¿no? Me decía Jordi, no solo centrado en el emprendedor, sino no solo centrado en la figura del emprendedor. Sí. Da igual si eres emprendedor o manager, oye, ¿cómo hacemos para ver que tenemos en el equipo alguien que... O sea, hay toda una serie de indicadores que puedes ver y que puedes observar y que te pueden indicar que esa persona a lo mejor está sufriendo algo. Yo creo que es muy relevante que en esas formaciones que hacemos a nuestros team leads, nuestros engineering managers o demás, esa parte la incorporemos, porque es tan importante el que hagan buen código y buena arquitectura, como yo lo digo siempre, una parte esencial es la comunicación, sin lugar a dudas. Sí. Y yo siempre digo, yo a la oficina no voy a hacer amigos, yo voy a trabajar. Si tengo una relación más allá de lo profesional buena, mejor. Pero yo no quiero hacer amigos. Amigos tengo 3 y hace muchos años que los escogí, no creo que los vaya a escoger en el entorno profesional. Pero lo que sí creo que es obligación nuestra como managers es en esos one-on-one, y ya doy por hecho que la gente hace one-on-one, cosa que creo que es muy, muy arriesgado, porque una cosa es tener una reunión de one-on-one y otra es hacer un one-on-one. Es decir, yo siempre digo, yo en el one-on-one no quiero hablar de trabajo, no quiero hablar tampoco quiero que me cuentes tus problemas, pero necesito entender cómo tú, Pepe, estás en la parte profesional o personal que me afecta y cómo te puedo ayudar. Y ya, entonces, si esa parte de decir que no estás bien en lo mental conseguimos que deje de ser un estigma, pues a lo mejor es más fácil que Pepe me diga, joder, pues no sé, no estoy bien. Y a lo mejor si lo sé antes de tiempo, te puedo ayudar, o si yo soy capaz de detectar ciertos patrones de conducta, te puedo decir, oye, Pepe, me he dado cuenta de esto, esto y esto. ¿Será que estás pasando un mal momento? Y a lo mejor te puedo ayudar, porque a lo mejor puedo hacer cosas tan simples como disminuir tu carga de trabajo. A lo mejor te puedo ayudar haciendo que tengas más tiempo libre. A lo mejor te puedo ayudar cambiándote de equipo. Claro. Pero si no lo sé, si yo no soy capaz de leerlo, ni tú eres capaz de decírmelo, ¿qué hacemos? Eso va a empeorar y pues va a llegar un día en el que tú vas a ir al médico, te va a dar una baja y probablemente podríamos haberlo atajado mucho antes. Pero son las dos partes, ¿no? Y eso solo pasa porque la comunicación sea honesta, sea clara y haya ese marco de confianza en lo que sepas que lo que te voy a contar ahí, 1, no va a salir de ahí y 2, no va a ser usado en mi contra en alguna ocasión. Exactamente. Porque si no, no me desnudo. Total. Sí, al final tiene que haber ese clima de confianza y saber que, oye, que primero que va a haber cierto entendimiento, lo que te voy a contar, oye, me vas a entender y podemos hablar abiertamente sobre eso, ¿no? Y a partir de ahí que bueno, en un momento dado me puedas ayudar en esa situación. Pues muy interesante. Tenemos la de sector turístico y Sí. la de cerrar, porque llevamos una horita larga. Como Sí. siempre, nos hemos pasado de la hora, pero bueno, es normal. Es lógico. ¿Quieres preguntarle al sector turístico y luego ya cerramos con recomendaciones y estas cosas de siempre? Sí, pues bueno, tú que trabajas dentro del sector turístico, ¿no? Al final es un sector que se demoniza mucho, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Diciendo pues que bueno, que son sectores de volumen, de poco valor añadido y tal. Y yo, al contrario de eso, yo siempre veo que cada vez más veo más digitalización, más tecnología y más cosas bastante chulas que se están haciendo alrededor del sector, ¿no? Entonces, tú que estás dentro, ¿nos podrías contar un poco, pues bueno, hacia dónde va a nivel tecnología el sector? Si, bueno, has dicho algo de la inteligencia artificial, pero bueno, ¿qué otras cosas se están haciendo, se pueden entrever dentro del sector a nivel tecnología? Sí, hombre, y luego para países como España, mirad cuál es la aportación del turismo al PIB. Total. Entonces, a partir de ahí, es decir, nosotros hemos sido capaces de hacer
de una industria como el turismo algo alucinante. Y si te cogen otras ubicaciones del mundo, 3/4 de lo mismo. Es la industria número 1 en muchos países, ¿no? Es cierto que es una industria un tanto vieja, obsoleta, casposa. Es decir, estamos digitalizando mucho porque hay mucho por digitalizar. Es decir, potencialmente es una de las industrias donde más espacio hay, ¿no? esa revolución que ha habido en otros lados ha pasado más lenta. ¿Por qué? Pues porque los negocios han sido muy tradicionales. Es decir, el hotelero, da igual si es pequeño, mediano o grande, súper old fashion. Empieza a haber cadenas muy modernas que hacen las cosas de otra forma, pero las grandes cadenas hoteleras son muy tradicionales. Lo mismo pasa con las aerolíneas y con muchas actores dentro de la industria. Entonces, cuanto menos digitalizado está el sector, más oportunidad hay y más oportunidad para ganar dinero todo el mundo. Entonces, ¿qué ves? Es que tú llegas a un hotel y el stack tecnológico es enorme y muchos de esos proveedores te das cuenta que tenían un stack viejo, on-premise, anticuado, pero que porque o hay nuevos players, sobre todo en general es porque hay nuevos players, no le queda más remedio al Oracle de turno que apretar. Y claro, cuando eres tan grande y con dinero es relativamente sencillo, pero en cualquier parte del stack de un hotel te das cuenta que hay los grandes players y hay gente que era pequeña que ha crecido sustancialmente. Y luego lo que es las interfaces van cambiando, ¿no? Es decir, hemos ido pasando todos pues de la web al móvil, a los asistentes, y yo creo que en el turismo, como en muchas otras áreas, lo que estás viendo a día de hoy con la inteligencia artificial, los agentes y demás, permite dar un servicio final al cliente muy interesante a un coste mucho menor para las dos partes, ¿no? Para el viajero o el huésped y el hotel, la aerolínea o demás. Entonces yo creo que no ves nada muy distinto que no veas en otras áreas, pero lo que sí hay es un margen muy grande porque hay un porcentaje de digitalización muy grande por hacer en todas las áreas que te puedas imaginar, desde la operación a la venta. Entonces cuando ves los clásicos mapas aquellos que te dicen que parten los diferentes sectores de un vertical y luego todas las empresas que hay dentro que lo hacen relativamente bien, y el otro día veía la última que me han pasado y había subsectores que no los había visto en mi vida y que las empresas que hay ahí no sé ni quiénes son y te pones a ver y oye, y hay bichos muy grandes ahí, ¿eh? O sea, que son, pues que no conozca esta empresa que factura 100 millones estando en el mismo sector. Bueno, porque todo y estando en el mismo sector, pues no te rozas. Con las áreas con las que yo me integro, trabajo todos los días, las tengo muy vistas, pero al final Travel Tech es muy grande y hay muchas áreas que desconoces por completo. Uh-huh. Sí, en los Gartner y esto nosotros cuando siempre estábamos metidos con la empresa con la que estaba en Holanda, siempre salían... Claro, mirábamos la nuestro, fintech, no sé qué tal, pero de vez en cuando te da por mirar otras. ¿Y qué es toda esta gente? Porque al final eran cosas con las que podíamos integrar y tal. Que dices tú, salen nombres ahí, y luego miras y dices tú, un mercado de la leche, facturan un montón y no habías oído. Y no te rozabas, pero es como los aviones, que pasa uno, estás por aquí, pero en cuanto un día gires, ya podías colaborar y tal, y no sabías ni que estaban. Fintech, ¿qué metes en fintech? Ya. Hay tantas subdivisiones dentro de fintech. Por lo mismo, yo lo primero que pienso cuando pienso en Travel Tech es la parte que yo hago o en la mía y, digamos, todo lo que hay con lo que rápidamente me integro. Sí, pero también eso es una parte relativamente pequeña de lo que luego, en nuestro caso, los hoteles, por decir algo, usan un montón de cosas más. Te das cuenta cuando hablas con los grandes que muchas de ellas han tenido una pequeña digitalización, pero que lo comparas con otras industrias haciendo cosas similares, se puede hacer mucho más. Entonces, cuando estás viendo nuevas compañías en esas áreas apretando al líder con tecnología y procesos nuevos. Uh-huh. Pues por ir cerrando, para que no se nos vaya muy, muy de madre, porque de madre siempre se nos va, siempre tenemos la de qué consejo darías a alguien que esté o empezando en posiciones de liderazgo o pensando que esté ahora mismo en esas posiciones. Como dices tú, que tienes muchos amigos y sabes a quién llamar para según qué cosas, qué gente se te ocurre que podamos seguir, que podamos leer algo de ellos, libros, podcasts, gente para entrevistar nosotros y tener una charleta con ellos. O sea, ¿qué le diría yo a alguien que esté empezando en esto? Lo primero que le diría es que
se conozca muy bien a sí mismo y que se forme en todas esas áreas en las que se vea más flojo, que ahora formarse es mucho más fácil de lo que era antes, porque antes pues o íbamos a hacer formación presencial o era muy difícil, y ahora hay un montón de plataformas o de gente dando formación de muchas formas y a unos costes que no tienen nada que ver con lo que... Entonces, la excusa de no formarse pues ha dejado para mí de tener sentido. Nunca estuvo, y cada vez menos, ¿no? Con la democratización de la digitalización en la formación, ¿no? Entonces yo creo que no hay que dejar de aprender, no hay que dejar de estudiar en ningún momento, pero sobre todo viendo eso, ¿no? Donde tengo un mayor margen de mejora y de crecimiento, porque también a veces no es solo de mejora, es que las cosas que haces bien, si las potencio, probablemente el retorno sea mucho mejor, ¿no? Sí. Y luego, y que hay una parte que hay que, sobre todo si vas a hacer gestión, son las personas. Hay que aprender mucho de las personas, hay que aprender mucho de psicología, que ahí está, el día a día está en las personas, en gestionar personas, y cada uno de nosotros somos un problema en potencia. Y cuando sumas personas, 1 más 1 no son 2. Sí. ¿Vale? Entonces, todas esas relaciones generan diferente tipo de relaciones, beneficios y problemas. En cuanto a de quién aprender, de quién leer, yo creo que hay temas muy generalistas y luego depende mucho de qué te guste y a qué te dediques, ¿no? Ya. Pues hay uno que lo habéis tenido aquí. Yo creo que todo temas de gestión y demás, pues Félix es un puto crack. Pero luego pues hay un montón de gente a la que yo leo todo lo que dicen. Yo, cualquier cosa que escriba Javi Santana. Sí, también lo tengo por Twitter. Un gran amigo. O sea de coches o de datos o de la vida general. Yo todavía espero que me dé una vuelta en el Porsche 911 que debe tener escondido. Pero decir, yo qué sé, por ejemplo, Sergio Gago. ¿Quieres algo de inteligencia artificial y de computación cuántica? Joder, pues lo que está haciendo Sergio en Moody's es brutal. Pues que una empresa como Moody's ahora esté dentro del open source. Son referentes y además amigos a los que uno puede recurrir fácilmente, ¿no? Y yo creo que es cuestión de ir tirando del hilo, porque muchas de las referencias que ellos mismos tienen en sus artículos pues se acaban convirtiendo en referencias para uno. Sí, yo creo que a veces lo que dices tú, pues me comentas, pero lo que veo que le siguen. Pues mira, Álvaro a Sergio Gago ya le sigue. Piratecto es en Twitter. Yo no lo tenía, Juan Miqueo. Tengo un montón de gente que ya le sigue. Al final tiras unos por otros, se van a retuitear y tal, y te vas sacando a una red. Y creo que mucha gente de la que hemos traído ya o que nos habéis ido recomendando, si vas teniendo, tenemos que hacer una lista. Como hacen los de la Tarugo, que hay una lista con los de la Tarugo y tal, porque te salen ahí un montón de. Luego, como Twitter al final. Bueno, al final. Contactos. Sí. Al final es relativamente pequeño, y al final, pues, sobre todo si los que llevamos muchos años dando la paliza. Pues te acabas conociendo. Nosotros tenemos aquí un grupo de WhatsApp en Barcelona donde debemos ser 15, 16, 20 personas más o menos en posiciones de liderazgo que comemos una vez al mes y te das cuenta, pues claro, en esa casi todos somos de la misma quinta, ¿no? Pero que va muy bien, porque muchas veces es tan simple como tienes una duda, lo que decías, tienes una duda, mandas un WhatsApp y en un momento tienes 5 respuestas y probablemente 3 de ellas te sirven. Sí, yo me metí en uno de... ¿Quién lo había organizado? Se me va a ir ahora, pero lo hablamos, yo creo que en la CTO Summit o alguien, o un poco después, era un grupo de Telegram, de CTOs, y también vale para lo mismo. Al final, si tienes alguna dudita... No. Pero estás haciendo tal y la gente te contesta, está guay, porque al final, como no hay tantos perfiles dentro de la misma empresa con esos roles, no tienes con quién comparar. Tiene un componente más lúdico, que es que una vez al mes comemos. Eso a mí me interesa ese más, porque yo lo de la dieta también lo llevo regular, cualquier excusa para saltármela. Entonces está bien, porque pues al final, pues sí, está muy bien poder consultar y tal, pues joder, al final el ser humano es un ser social. Sí. Yo lo que echo de menos de ahora que estoy en una empresa muy, muy pequeña, es en la otra, el tamaño que teníamos, siempre había... en cualquier puesto, incluso de los directivos, cuando nos juntábamos los kick-off de liderazgo en Navidad y verano, había 20, 30, luego 40. O sea, siempre había un montón de gente con la que podías charlar de algo parecido a lo que era tu día a día.
Claro. Más luego del resto de gente. Ahora en esta, al final somos 6. Entonces, Ya, no hay mucha gente. y aquí pues tenemos de todo, gente que está en más early stage ahora, o gente que está como Sergio Moody's, o sea, y va habiendo cambios porque cada uno va cambiando, ¿no? Pero Sí. que está muy bien porque siempre hay alguien con problemas parecidos o que los ha pasado no hace tanto. Sí, lo que los va a pasar, como lo de la moto, que se ha caído, que se va a caer. Pues un placer, Jordi, vamos a ir cerrando para que se termine. Un placer mío, muchísimas gracias a los dos por este buen rato que hemos pasado. Y a ti lo mismo por la charla, muy bien. Le daré, a ver si puedo ponerme estos días antes de disfrazarme de calabaza y estas cosas y lo publicamos estos días y que así lo tenéis para el puente. Y bueno, nada más. Álvaro, ¿algo por tu parte? Nada, muchísimas gracias y nada, nos vemos. Sí, venga, muchas gracias. Chao, chao.